busca de una democracia formal, enajenante, divisora de los pueblos, fragmentadora de los pueblos, no de una democracia que realmente una a los pueblos y vivialice lo más importante y esencial, que es la constante participación del pueblo en la política y la constante participación del pueblo en las cuestiones fundamentales de su vida. Bueno, seguimos aquí en este programa número 122 de La Fragua. Me encuentro en este momento con Nancy Chacón, la madre de nuestra querida oftalmóloga, asesora, cooperante cubana, Dailín Cárdenas Chacón. Me encanta porque me encanta nombrarla siempre así con todos sus dos apellidos. Pero en este momento estamos con Nancy, que ha venido de visita a la Argentina a colaborar también con esta misión inmensa que hace Cuba por los pueblos del mundo. Así que te doy la bienvenida, Nancy. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy buenas tardes. Bueno, yo estoy en primer lugar muy contenta de estar aquí entre ustedes, entre los jóvenes que llevan esa vibra de la chispa para seguir adelante. Y eso siempre, a los que ya tenemos un poquito más de camino, pues nos ayuda mucho. Agradecer la solidaridad que tienen con Cuba, con nosotros, porque es algo mutuo. Nosotros somos un país solidario, pero también nos acogen con solidaridad, nos acogen con hospitalidad, y eso es bueno, porque eso como que ayuda a mantenerse y a vivir y seguir con optimismo hacia adelante. Bueno, gracias. Nosotros también estamos muy agradecidos de que estés aquí, porque también es un ejemplo y una forma de darnos cuenta de que todo sigue, ¿no? Y de que sigue gracias a la fuerza que tenemos colectivamente, a la fuerza que tenemos al organizarnos y al pensar en un futuro mejor posible. Exacto, exacto. Bueno, Nancy, quiero que me cuentes un poco de vos. ¿Te quieres presentar? Sí, claro. A ver, ya mi nombre está dicho. Yo soy Nancy Chacón Arteaga. Soy doctora en ciencias de la Universidad en Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona de La Habana. Es una de las primeras universidades fundadas por la Revolución. Así es que estamos ya cumpliendo aniversario de más de 60 años que tiene nuestra universidad, formando docentes para la escuela cubana. Es decir, mi universidad tiene carreras que va desde la educación infantil, primeras edades, primaria, educación especial. Tenemos también una facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, donde se imparte la filosofía, la historia, el marxismo, la carrera de educación artística, la carrera de español y literatura. Y tenemos también una facultad de ciencias de la educación, otra de lenguas extranjeras y una facultad de formación de profesionales de la enseñanza técnica profesional. Es decir, que es una universidad grande en este sentido, rectora de las carreras esenciales que dirigen todo el proceso universitario de formación de docentes. Y allí fundé una cátedra, la Cátedra de Ética Aplicada a la Educación, y he desarrollado desde el año 80, desde 1980, las investigaciones en el campo de la ética aplicada a la educación moral, en valores y ciudadana. Hemos trabajado en las reformas curriculares de la escuela cubana, en todo lo que tiene que ver con los programas y libros de texto que abordan la educación ciudadana. Y para el preuniversitario de cultura política.
todo eso forma parte de una disciplina que le hemos llamado Educación para la Vida Ciudadana. Y bueno, allá en la universidad, estos resultados de investigaciones que llevamos desde la cátedra son proyectos donde participa un colectivo de docentes multidisciplinarios de diferentes carreras, pues entonces se introducen en el propio currículo de la formación profesional y en el posgrado, la formación de máster, la formación de doctores en ciencias de la educación. Es decir, tenemos un trabajo amplio porque es un trabajo muy colectivo que llevamos allá en la universidad. Qué interesante todo esto que me cuentas. No solo, o sea, desde el inicio pensaba en la estructura, en cómo se piensa en la universidad y como una universidad que forma educadores desde la infancia hasta el nivel preuniversitario. Superior. Claro, impresionante, porque aquí, claro, tenemos un esquema totalmente distinto de formación, de pensado desde la hiperespecialización o desde cosas muy fragmentadas, desde carreras y formaciones muy fragmentadas, que no tienen como este encastre, ¿no? Y sobre todo, re interesante esto de haber fundado la Cátedra de Ética Aplicada y que eso sea también parte del pensar, reflexionar sobre la currícula, sobre en qué valores estamos educando a niños, niñas, jóvenes en la sociedad, ¿no? Impresionante. Exacto, sí. Y bueno, en ese sentido, además de que podríamos profundizar por un montón de lugares yéndonos a lo académico, pero mejor no, vamos a irnos hacia el otro lado. Contame en tu participación en la universidad, tu llegada a la universidad, las posibilidades, el acceso, tu formación. ¿Qué crees que ha significado la Revolución Cubana en ese camino que has hecho, en ese trayecto? Bueno, imagínate, puedo decir que casi todo. Nosotros somos un resultado de la obra educacional, cultural de la Revolución Cubana, porque mis padres prácticamente eran analfabetos funcionales, no tuvieron la posibilidad de ir a la escuela y llegar a hacer grados escolares. Ellos sabían leer y escribir. Mi papá era albañil, mi mamá trabajó, pero después fue ama de casa. Sin embargo, fue una mujer muy interesada por todo lo que acontecía, le gustaba leer mucho y le gustaba estar muy actualizada. Siempre mis padres quisieron que yo pudiera tener y aprovechar las oportunidades que dio la revolución con la apertura del derecho de la educación para todos, con la ruptura de las líneas, pudiéramos decir, o de la estructura política. De las cadenas. Bueno, te iba a hablar en este caso del tema de la discriminación racial. ¿Por qué? Porque obviamente había una estructura política que tenía eso muy, muy presente. A ver, el tema de la discriminación era algo que estaba entronizado. Era la discriminación porque eras pobre, era la discriminación porque eras negro, es la discriminación porque si eres mujer, pues entonces tu lugar ya está predestinado. Entonces la revolución, como revolución al fin, cambia todos esos cánones, cambia todos esos patrones. Y todo eso tiene un impacto en la moral. Eso fue parte de mi estudio en mi primer doctorado que defendí en ciencia filosófica. Cómo hubo toda una nueva moral que con el proceso revolucionario y las transformaciones y la participación de las personas en esas transformaciones, que eran los que llevaban a cabo esas misiones, se iba transformando una moral que quedó obsoleta por una nueva moral del compañerismo, de la solidaridad, de poder unirnos para lograr objetivos comunes que nos iban a beneficiar a todos. Eso empezó con la gran campaña de alfabetización. Las personas salieron de sus familias por primera vez, se separaron, fueron a los montes a comer, a convivir, a dormir con aquellos campesinos que vivían a veces en casas de tierra, que dormían en hamacas. En fin, eso pasó.
Y ya eso habló de que entonces aquella moral de que la ciudad es una cosa, el campo es otra, el campesino allá él con su suerte, a mí eso nada me interesa, si sabe leer no, tampoco. Eso ya empezó, ese altruismo que empezó a nacer con esa efervescencia, ese calor de las transformaciones, en que todos éramos iguales, partíamos un poco de las mismas bases. Eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque allá la burguesía que existía prácticamente abandonó el país después del triunfo de la revolución. Claro. Entonces, eso fue muy interesante. Entonces, con la revolución empecé a trabajar muy temprano porque hizo falta maestro. Antes de graduarme ya yo fui habilitada y empecé a trabajar. Pero después de habilitada se abrieron las opciones de estudio para llegar al nivel básico, después a la universidad. Después de la universidad vinieron los retos de insertarme a trabajar en la universidad en la que estoy. Desde 1979 empecé con unos 27 años hasta hoy. Eso, sin parar. ¿Y qué pasa? Que ahí mismo en la universidad, fíjate qué interesante, tú sabes que en Cuba la educación es pública y gratuita para todos los niveles. Entonces ahí mismo en la universidad se hacen los procesos de categorización para ir de profesor, instructor, asistente, de asistente, auxiliar, de auxiliar a titular, que es la máxima categoría. Ajá. Pero ahí mismo se pasan los cursos de posgrado. Sí. Los más avanzados hacen los posgrados y los que menos avanzados asistimos a esos posgrados para ir cogiendo mayores niveles. Pero además ahí mismo hacemos las maestrías y los doctorados, que tampoco hay que pagar. Entonces, es un proceso que tú estás trabajando y estudiando todo el tiempo. Claro, con mucho autodidactismo. Porque nadie se pudo sentar a recibir todo aquello. Fue trabajando y estudiando, trabajando y estudiando y venciendo niveles. Tal cual. Pero una dinámica, eso, totalmente distinta de la que conocemos, ¿no? Y de apoyo mutuo y de también empuje mutuo. Exacto. Para no quedarse, es como que siempre incluso impulsarse entre ustedes a más. Y bueno, después, cuando terminaste tu formación en doctoral, ¿cuál fue tu motivación a seguir? A ver, es que como te dije, los doctorados se hacen en el puesto de trabajo. Así que lo que pasa es que después que tú terminas un doctorado, yo tuve un colega que me ayudó mucho en mi primer doctorado, filósofo, Miguel Limia David, que ya no está entre nosotros. Y Miguel me decía, cuando tú termines tu doctorado, tú vas a ver que todo el mundo va a venir a buscar respuestas. Todo el mundo va a venir a ti a buscar respuestas. Entonces, cuando de verdad tú te vas a hacer doctora, porque es cuando tú vas a tener que afrontar todo lo que va a caer en tus manos, que tú vas a tener que ayudar a crear, a desarrollar, a fundar. Bueno, yo fundé, después que me hice doctora, fundé mi cátedra. Empecé a formar otros colegas míos como doctores, que son mis colegas de mi cátedra. Tengo muchos doctores formados en mi universidad, en el país y fuera del país. Entonces eso te hace como que seguir. Empecé a montar proyectos de investigación, a publicar los resultados en libros. Tenemos toda una bibliografía, resultados de nuestras investigaciones. Desde la primera, casi todo está publicado. Es decir, ha sido un trabajo fuerte. Y además te solicitan de esta universidad para hacer esto en el mismo país, para capacitar, para entrenar, para asesorar. Las organizaciones, he trabajado mucho con los jóvenes, tanto de mi universidad como de las organizaciones nacionales del país, con el Sindicato Nacional de Educación, del cual fui miembro. También fui miembro del Comité Nacional del Sindicato de la Educación. Dirigí el sindicato en una oportunidad en mi universidad. Fui la secretaria general del sindicato. Quiere decir que después de ser doctor, entonces es
triple el trabajo que se hace. Tal cual. Bueno, y en esto me quedo con la frase que dice, que te dijo tu colega, de esto de la gente va a venir a vos a buscar respuestas. Porque me quedo con esa frase, porque a todo esto le quiero comentar a la audiencia que hace un par de semanas estuvimos en San Salvador de Jujuy y otras regiones de la provincia de Jujuy, aquí con la querida compañera Nancy. Ahí tuvimos el placer de conocernos, bueno, yo tuve el placer de conocerte por lo menos, y ahí, como comentábamos en el programa de la Fragua anterior, en el 121, tuvimos un encuentro con mujeres de distintas organizaciones y espacios en donde proyectamos el documental de María Torrelas, Cubanas Guardianas de la Revolución. En esto de buscar respuestas, vuelvo a una pregunta hacia vos. ¿Cuál fue el papel de las mujeres en la Revolución cubana y cuál es el papel de las mujeres en la Revolución actual? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hay una historia donde se recoge realmente cuál ha sido el papel de las mujeres en las luchas revolucionarias por la independencia, nación de la patria, del colonialismo español. Desde entonces ya tuvimos quien participó en la constitución de la República en armas, Ana Betancur, y habló de la necesidad de que la mujer se le reconociera como una mujer también que luchaba por la patria, que tenía el derecho, que se le reconociera ese derecho. Es decir, que la mujer desde muy tempranos momentos en Cuba ya alzaron las voces para eso y incorporada siempre a la lucha. Eso se vio allí, eso se ha visto después en otros procesos revolucionarios que ocurrieron. Eso se vio también en la clandestinidad, como había mujeres que también estuvieron en la lucha de la clandestinidad, ya sea en la sierra como en el llano. Bueno, en la sierra, pero en el llano y en la sierra, donde se luchó y se peleó contra la tiranía de Batista, pues también surgieron muchas mujeres legendarias. Te voy a poner quizás la más representativa, que fue la que posteriormente creó la Federación de Mujeres Cubanas, que es Vilma Espín. Pero tenemos a una Celia Sánchez Manduley, que era la mujer de la sensibilidad y de los detalles, que cuidaba los detalles de todo este proceso revolucionario. Y tenemos al pelotón de las Marianas, que fueron chicas jóvenes que se incorporaron y que después se ganaron el derecho de estar en una batalla y de combatir, de tener un fusil y de combatir, pero tenían misiones muy riesgosas. Incluso llegaron algunas hasta estar presas. Realmente el papel de la mujer cubana ha sido un papel muy heroico. Esto se ha mantenido así con el triunfo de la revolución. Bueno, la mujer lo que tuvo la posibilidad de incorporarse a ese proceso revolucionario y de poco a poco ir desdibujando los límites de ese machismo y de esa subvaloración del lugar y del papel de la mujer. La mujer se lo ganó, luchando, estudiando, trabajando, criando a sus hijos, manteniendo la casa y atendiendo al esposo que trabaja. Pero ella también trabaja y atiende todo lo demás. Esa es todavía una cuenta pendiente que todavía está, porque del todo eso no se ha podido eliminar. Sin embargo, hay muchas leyes que respaldan ese empoderamiento de la mujer y la participación de la mujer. No solo la organización, que es una organización que ha hecho mucho, que incorporó a las mujeres, que le dio opciones de cursos y de preparación para que se incorporaran a hacer trabajos, ya sea como costurera, ya sea además enseñando, alfabetizando, las incorporó a empleos. Yo hice una anécdota en algún lugar que incluso a principios de la revolución, mujeres muy avergonzadas porque habían trabajado como prostitutas en este caso, y eran mujeres que tenían hijos, que tenían familias a quien mantener,
Y esas mujeres también fueron incorporadas, esas mujeres también fueron atendidas, fueron superadas, fueron capacitadas y se pudieron insertar en la sociedad. Una cosa así casi que es impensable. Sin embargo, eso ocurrió. Y con eso lo que te quiero decir es que la concepción de equidad ha estado siempre muy presente en ese proceso. Es una concepción, pero para llevarlo a la práctica ha habido que enfrentar muchas barreras, muchas limitaciones, muchas personas que están en una responsabilidad, pero subjetivamente no piensa. Quizás el discurso sea ese, pero la práctica es otra. Entonces, esa es una batalla que siempre está permanente. Hoy, además de las leyes que nosotros tenemos, además de que hay un respaldo para la mujer trabajadora, además de que la mujer, porque está embarazada, no es sacada, todo lo contrario, de su centro de trabajo, sino que tiene hasta 1 año de licencia remunerada para que pueda atender a su bebé, que tiene círculos infantiles para que puedan ir, o en este caso ya hay casitas que los centros de trabajo, fábricas, empresas hacen para los hijos de las trabajadoras que puedan tener sus hijos allí y ella poderse incorporar. Además de todo eso, tenemos un plan de adelanto de la mujer como un programa que lleva el gobierno revolucionario con la Federación de Mujeres Cubanas y el resto de las organizaciones y organismos en el país para mantener ese proceso. Claro, bueno, eso, o sea, más allá de que las luchas que llevamos adelante las mujeres a lo largo y ancho del planeta son siempre de enfrentar algunas estructuras viejas y algunas subjetividades también que no se quieren romper. Más allá de eso, incluso el gobierno revolucionario cubano en coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, en coordinación con las organizaciones de masas en general, es que organiza una estructura que dispone de otra forma la manera de insertarse en la sociedad. Y eso es súper, no solo loable, sino también un ejemplo que deberíamos seguir seguramente, o sea, que deberíamos seguir definitivamente. Claro. Y que hasta ahora no lo hacemos. Recuerdo que teníamos, he hablado en otras oportunidades y he dicho cómo hay ejemplos muy concretos de sectores donde las mujeres tienen una representación muy alta, como es el caso de la educación, como es en el caso también de la salud, que hay un alto por ciento de mujeres que son médicos, paramédicos, del personal de salud, como es también ya en el área, vamos a decir, parlamentario, que tenemos un 55,5 de mujeres que son parlamentarias, es decir, tenemos un poco más de mujeres que hombres en el Parlamento. Yo pienso que eso es algo que dice, porque para llegar al Parlamento se llega porque hay una trayectoria, porque hay un reconocimiento, porque hay una elección a nivel primero de base, a nivel del barrio, a nivel de la circunscripción, y así es que pueden ir prosperando las propuestas para la diputación en el país. Y siempre van en boletas con varias propuestas y las personas eligen por quién considera que lo va a representar mejor. Y las mujeres han vencido con relación al tema de los hombres, que se sobreentiende que son los que llevan la gobernanza siempre. Entonces ahí ha habido algo que dice que no es así. Las tenemos también en el Consejo de Ministros. Tenemos también una primera vicepresidenta mujer. Es decir, que la mujer en Cuba tiene un papel destacado. Yo pienso que hemos tenido la oportunidad y la hemos aprovechado de superarnos, de prepararnos, estudiando y trabajando.
y atendiendo todos esos frentes. Tal cual, los triples frentes. Bueno, Nancy, es un gusto escucharte, está siendo un gusto escucharte. Ahora voy a aprovechar para repetir la invitación a la audiencia a ver el documental Cubanas Guardianas de la Revolución, súper recomendado, está en el link de la descripción del programa. Y después, para seguir charlando un poquito más con vos acerca de tu experiencia en la Argentina, vamos a hacer ahora una breve pausa, vamos a pasar una musiquita. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes, en lachispa.radio en Instagram, en Radio La Chispa en YouTube. Y si quieren mandarnos un mensajito, está aquí apareciendo en este momento. Me dicen por la cucaracha. Si quieren escribirnos, preguntarle algo a Nancy, preguntarnos algo a nosotros o simplemente mandar un saludo porque nos quieren un montón, nos escriben a 351-878-3352 o en el chat del YouTube, ahí estaremos. Ahora nos vamos con una musiqueira y volvemos en 3 minutos y medio.